Listo. Iniciamos. Nuevamente buenas tardes con los que se unieron recién. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hablar acerca de la tutoría 6, básicamente, lo del día de ayer, lo que vieron en la clase de ayer, supuestamente. Pares ordenados, producto cartesiano, predicados de dos variables y relaciones. Entonces, primero vamos a refrescar un poco la memoria sobre qué es lo que hablamos el día de ayer. Entonces, ayer estamos viendo, bueno, qué es un predicado, de qué se trata esto, y por qué es importante hablar de conjuntos, porque bueno, los predicados son los enunciados que nos interesa trabajar, y los objetos, las cosas, los elementos que ingresan a los predicados van a vivir en ciertos conjuntos. O sea, yo no puedo meter otros objetos que no estén dentro del referencial a mi predicado. Y bueno, vimos algunos ejemplos, si es que esto me deja moverme. ¿Qué somos la mayoría? Ok, voy a congelar el lema. Listo, entonces hablamos sobre la diferencia, ¿no? ¿Qué es un predicado? ¿Por qué no es una proposición? Un predicado genera proposiciones. Y si lo ponemos al lado de estos cuantificadores, pues obtenemos una proposición. Bueno, y luego empezamos a hablar de conjuntos y vimos que la operación de conjuntos no es más que las mismas leyes de la lógica. Entonces, si vemos en paralelo, la unión es lo mismo que la disyunción, la intersección es lo mismo que la conjunción, la diferencia simétrica es la disyunción exclusiva y así. Y el ser subconjunto es lo mismo que una implicación y ser subconjunto propio simplemente es que es una implicación, pero no son iguales. Ok, vimos acerca del conjunto potencia o el conjunto de partes, donde, ¿qué pasa? Bueno, vimos un diagrama de cómo podemos visualizar el conjunto potencia cuando tenemos tres elementos y hablamos sobre, bueno, algunos subconjuntos, por ejemplo, vimos el ejemplo de los animales, que los mamíferos son un subconjunto propio, los animales en la Vía Láctea son el mismo conjunto de los animales, pero los animales en la Tierra no son todos los animales porque existen seres humanos que son animales que están en la estación espacial. O sea, no están en la Tierra. Bueno, y demostramos que el vacío es un conjunto de todo conjunto, y luego empezamos a ver otras propiedades. Nos dieron ciertos enunciados y tenemos que clasificar como verdadero o falso. ¿Ok? La primera fue la que más nos costó tratar de entender por qué eso es falso, y las otras también, pero no tanto como esta. También nos costó, pero no tanto como la primera. Eh, y claro, recuerden, lo importante o la clave aquí es que cuando te dicen, o sea, si tú dices que algo es verdadero, tienes que demostrarlo, ¿ok? Tienes que hacer formalmente una demostración. Y si tú dices que algo es falso, tienes que encontrar un ejemplo donde no se cumpla, ¿ok? Y por ejemplo, encontramos acá, ¿cuál fue el que encontramos? Eh, Creo que con este dibujito alguien en clase nos dijo, no me acuerdo el nombre de quién nos dijo, pero, o sea, hacer un dibujito, ¿no? Aquí dice que si un elemento pertenece a la unión, entonces está en uno de ellos. Y eso no necesariamente es cierto. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí A unido con B y tengo M en la unión, por ejemplo, menos uno no está en A, pero sí está en la unión. Entonces ahí está el contraejemplo. Lo demás hay que demostrar, si es que es verdadero, hay que demostrarlo. Y se usan las leyes de lógica que ya espero que tengamos claro. Luego hicimos este ejemplo muy bonito de cardinalidad. Y finalmente hicimos este ejemplo acerca de las hipótesis respecto a un homicidio, el último de la teoría 5. Y dense cuenta que aquí el tipo este, Arturo, pues tiene cuatro opciones de dónde vivir y no tenemos
más información, o sea, hace falta información para decir si es o no sospechoso. Porque puede ser sospechoso y ser amigo, puede ser sospechoso y ser conocido y no ser amigo. Puede no ser sospechoso y ser amigo, y puede no ser sospechoso y ser solamente conocido. En fin, eso es todo lo que hicimos el día de ayer. Así que vamos a seguir avanzando acerca de otras cosas de conjuntos. Ok, a menos que hayan escrito, creo que no, pero me parece que no hicieron, que no han hecho preguntas, o alguien me escribió sobre una cosa, pero qué, pero lo resolvió. Así que, bueno, hay un par de ejercicios que nos pidieron en el grupo sobre demostración, así que como eso es lo más difícil, digamos, bueno, lo que más cuesta, entonces empezaremos a calentar con esos ejercicios de demostración. Escribieron aquí en el chat, explicar las 7 de que de la guía 5. A ver si alcanza. Ok, entonces vamos a abrir una página nueva, sesión 5. Sesión 5. Vamos a seguir hablando de conjuntos. Eh, Recuerden que pueden acceder a esto en el enlace al Drive que está en el grupo. Así que no necesitan copiar lo que yo estoy escribiendo porque lo van a tener. Preferible es que presten atención y bueno, pero eso ya es de cada uno como estudie, como entienda. Pero lo mejor es que presten atención y después puedan revisar las notas no, o sea, no copien lo que yo estoy escribiendo tal cual, a menos que sea la resolución de un ejercicio tal vez. Sí, pero mejor es que atiendan y luego copien. Ok. Eh, Más. Ya envié el enlace para los que no están, pues. Ahí pueden revisar estos documentos. Ok, entonces, no sé si esto está en una tutoría, no he revisado. O sea, no he revisado las otras. Pero bueno, vamos a ver, no se pega. Ok, lo voy a copiar. Dice, el ejercicio A. Si A es igual al referencial, entonces A unido con B es igual al referencial. Eso es verdadero o falso. Si es verdadero hay que demostrar y si es falso hay que dar un contraejemplo. Ok, listo, eso es verdadero o falso. Vamos a ver.
¿qué tenemos? Entonces, A y B, o sea, tal vez deberíamos escribir, ¿no? B es un subconjunto del referencial. Bueno, A y B son subconjuntos del referencial. Solo que en este caso particular, si tomamos como A como todo el referencial, queremos ver que la unión es todo el referencial. Ok, y tal vez estará en su tablita de propiedades, que el referencial unido con cualquier cosa te mantiene el referencial, que es como la ley absorbente de la adición, perdón, de la disyunción. Esto, si tú lo traduces al lenguaje de lógica, esto te está diciendo verdadero, eh, verdadero, true, o cualquier cosa es equivalente a verdadero. Aquí estoy usando A, ¿verdad? Así que mejor no A, darle primera esto. Entonces vamos a demostrarlo. De demostración, ¿qué tenemos que hacer? Primero, recuerden que si queremos demostrar un condicional, o sea, queremos mostrar si A es igual al referencial, entonces pasa lo de acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si queremos probar esto, vamos a suponer P, esa es nuestra hipótesis, esta es nuestra condición suficiente, este es el antecedente y tenemos que llegar lógicamente a esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es supongamos, ¿qué cosa? Que A es igual a todo el conjunto referencial. ¿Ok? Primer paso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues tenemos que ver que esto es igual a esto, ¿ok? Pero, ¿cómo demostramos que dos conjuntos son iguales? ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Estas son las anotaciones. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales, muchachos? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Cuando son conjuntos el uno del otro. O básicamente, cuando tienen los mismos elementos. ¿Cómo se traduce eso? A es igual a B. Esto quiere decir que para cualquier elemento del referencial, puedo escribirlo mejor más acá. ¿O puedo irme más allá yo? Sí, puedo ir más acá, acá. Entonces, para todo A está en X, sí, solamente si A está en Y. Eso significa que dos conjuntos sean iguales, y eso también lo podemos ver como que A es su conjunto de, perdón, X es su conjunto de y que Y es su conjunto de X. Entonces, hay que probar, si queremos demostrar que son iguales, hay que probar las dos cosas. Entonces, primero vamos a probar que uno es un conjunto de otro. Podría decir. Entonces, veamos. eh, entonces, o voy a escribir eso para que quede claro. En las siguientes ya no va a ser necesario, pero lo voy a escribir poco a poco para entendernos. Entonces, nuevamente, primer paso, suponemos las hipótesis. La hipótesis es que A es todo el referencial. Entonces, queremos probar, queremos probar que A eh, unión B es un subconjunto del referencial y que el referencial es un subconjunto de A unido con B.
Hasta ahora no hemos hecho nada, solamente hemos escrito lo que nos dicen y lo que queremos ver, lo que queremos probar. Todavía no hacemos nada interesante. Entonces, si aquí no están claros, pues preguntas. Si no, seguimos. Ok, entonces supongo que ese silencio es de que estamos claros. Eh, bueno, Claro. entonces, repito, supongamos que A es el referencial, pero ahora queremos probar que la unión es un subconjunto del referencial y que el referencial es un subconjunto de la unión. Ahora, ¿cuál de las dos se ve que es trivial? Esta de aquí, esta inclusión, digamos que es clara, ¿no? Porque estoy tomando elementos del referencial, estoy haciendo la unión y va en el referencial. La otra, la que es, digamos que es medio difícil, debería ser que el referencial está contenido acá. Pero bueno, vamos a ver que no es tan complicado. Entonces, primero, eh, ¿cómo podemos decir? Queremos probar, entonces, eh, observe que A unido con B es un subconjunto del referencial. En efecto, si nosotros tomamos un elemento en la unión, ¿qué significa que está en la unión? ¿Qué significa que está en la unión? Hay una disyunción que está en ambos, no. Que Es, pertenece a A o que pertenece a B. ajá, está en al menos uno de ellos. Hay una disyunción, X está en A, o recuerden, aquí está la unión, aquí se convierte en una disyunción. O X pertenece a B. Sin embargo, digamos, esto es por definición. ¿Pero esto qué implica? Pues A y B, ¿dónde viven? ¿Son subconjuntos de quién? Del referencial, de RE, de re, do, re, mi, fa, sol. ¿Ok? X entonces está en el referencial o X está en el referencial. ¿Y esto por qué? Pues A es un conjunto del referencial y B es un conjunto del referencial. Y ahora tenemos X pertenece al referencial o X pertenece al referencial. Eso significa que X pertenece al referencial. ¿por qué? ¿Esta qué ley es? Por la ley de idempotencia, así es. Muy bien. Y ahora qué tenemos? Tomamos un objeto, un elemento en la unión y hemos llegado que está en el referencial. Entonces, es decir, claro, hemos probado eso. Entonces aquí termina la primera parte. Entonces, por otro lado, queremos ver que el referencial es un subconjunto de la unión. ¿Y ahora por qué? Ya que
Ahora tenemos que tomar ¿qué cosa? Guíenme. Tenemos que tomar un elemento en dónde, ¿no? Si yo quiero probar que el referencial es un subconjunto de esta unión, tenemos que tomar un X o un elemento, cualquier cosa, ya que si tomo un elemento en el referencial, yo quiero ver que ese sujeto vive en la unión. Ok, pero si vive en el referencial, ¿en dónde vive? Vive en A. ¿Por qué vive en A? ¿Por qué son iguales? Eh, Pongamos aquí, pues, perdón, pues el referencial es igual a este conjunto. ¿Por qué reemplazó A y B por R? ¿En dónde? Aquí, arriba. Porque A es su conjunto del referencial y B es su conjunto del referencial. Si A es por definición de su conjunto, ¿qué significa que es su conjunto? Significa que si X está en A, entonces X está en el referencial. Y si X está en B, entonces X está en el referencial. Ok, X está en A. ¿Y ahora cómo hacemos que aparezca B? Aquí. ¿Cómo hacemos que aparezca la unión? ¿Cómo hacemos que aparezca B? X está en A o X está en B. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir esto? Por, por la ley de... Aquí, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo P, entonces, P o Q. ¿Cómo se llama esa ley? Ley de adición. Ah. Y ahora, pues si tengo que X está en A o X está en B, pues X está en A unido con B. Y esto es por definición de unión. Y ahí está. ¿Alguna pregunta? Y bueno, pues hay que concluir, ¿no? Por lo tanto, el referencial es un subconjunto de A unión B y A unión B es un subconjunto del referencial. Esto es, o es decir, A unión B es igual al referencial. Y ahí hemos terminado la demostración. ¿De dónde salió la segunda parte? ¿Cuál es la segunda parte? Por otro lado. Ok. Por un lado. Esto es esto, ya que no entiendo la pregunta de por qué estamos haciendo eso, no entiendo la pregunta. ¿De dónde salió? ¿Por qué estamos haciendo eso? Sí, ¿por qué estamos haciendo eso? Ok. Ok, queremos ver qué cosa. Queremos demostrar esta igualdad. Queremos demostrar esa igualdad. Está de aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, partimos de A es igual al referencial. Esa es nuestra hipótesis. Pues aquí está nuestra hipótesis. Entonces, para probar esto de aquí, para probar que dos conjuntos son iguales, tenemos que probar que uno está contenido en el otro y el otro está contenido en el primero.
Tenemos que probar estas dos cosas. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, primero estamos demostrando una de las contenencias. Estamos probando que A unión B es un subconjunto del referencial. Y ahora, en el de abajo, lo que estamos haciendo es probar la otra contenencia. Estamos probando que el referencial es un subconjunto de A unión B. ¿Ok? Y bueno, para demostrar bueno, partimos de un elemento que vive en el referencial. Si vive en el referencial, tiene que vivir en A porque A es igual al referencial. Y aquí usando la ley de adición, le agregamos X está en A o X está en B. Por la ley de adición, que es la que está aquí escrita en la nubecita. La ley de adición. Y finalmente llegamos a que si está en A o está en B, pues está en la unión por la definición de la unión. Y esa es la justificación de que el referencial es un subconjunto de A unido con B. Entonces, como tenemos esto es un subconjunto de esto y esto es un subconjunto de esto, tienen que ser iguales. Y ahí está terminada la prueba. ¿Alguna pregunta? Hagamos otro ejemplo. Demostrar la siguiente propiedad de los conjuntos utilizando el álgebra de proposiciones. Debe indicar en cada paso la propiedad de ley utilizada. Lo puede hacer por demostración, obviamente. ¿Y cómo más lo vamos a hacer? Ok, ya lo hacemos. Un segundo. También reducción al absurdo. O sea, pero no necesitamos hacer reducción al absurdo. La demostración sale directa. Ya vamos a ver. Un segundo. Listo. Bueno, entonces, tenemos que probar eso. Esa cosa de... ¿Qué significa esto? Significa que, o cómo lo leemos en lenguaje cotidiano. Alguien que se atreva a leer esto en lenguaje cotidiano. ¿No? Ok. ¿Perdón? Yo lo leo. A ver, cuéntame. A ver, si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, entonces A es subconjunto de C. Ok, muy bien. Gracias, Juliana.
Pero ese entonces, dense cuenta que es más fuerte que un condicional, porque está con las dos flechitas. O sea, significa que eso, esa es una, claro, es una implicación lógica. eh, es decir, tenemos un razonamiento aquí. Tenemos un razonamiento. ¿Cuáles son las hipótesis del razonamiento? Como leyó, A es un conjunto de B, es una hipótesis. La otra hipótesis es B es un conjunto de C. Y la conclusión del argumento, por lo tanto, A es un conjunto de C. ¿Verdad? Entonces, voy a escribirlo en el lenguaje de argumentos, ¿no? Creo que le ponen así, hipótesis 1, A es un conjunto de B. Hipótesis 2, B es un conjunto de C. Y la conclusión a la que queremos llegar, por lo tanto, A es un conjunto de C. Y claro, esta es la ley transitiva, ¿no? Pero, ¿qué significa que A es un conjunto de B? ¿Esto qué significa? ¿Y esto qué significa? Significa que para todo elemento en el referencial, pongamos, o sea, si X está en A, entonces X está en B. ¿Y qué significa este otro símbolo gracioso? Significa que para todo X está en el referencial. Si X está en B, entonces X está en C. ¿Y qué es lo que debemos probar? Queremos probar que para todo X en el referencial, si X está en A, entonces X está en C. ¿Verdad? Eso es lo que queremos probar. Voy a escribirlo así, para poner uno debajo del otro. Eso es lo que queremos probar. Que para todo X que esté en el referencial, si X está en A, entonces X está en C. ¿Cómo lo probamos? Utilizando las hipótesis de arriba. ¿Ok? Ok, ya está más claro. Okay, vamos a olvidarnos acá. Y empezamos con la demostración. No sé qué es transitividad, cuéntame. Define transitividad. P entonces Q y Q entonces R, implica lógicamente que P entonces R. De hecho, yo tampoco la tenía por el nombre, porque yo para los nombres de las leyes soy malísimo. Ok, no, claro, no, yo sí sé que es transitividad, pero no sabía que tienen una ley escrita por ahí en algún lado de la transitividad. Entonces sí, es válido, válido. O sea, tendrías que usar un poco de leyes de cuantificadores, la verdad. Eh, Vamos a hacerlo de mi modo primero y luego vemos usando la transitividad. ¿Ok? Es que esa es la ley de por sí, hay que mostrar esa ley. No, claro, o sea, pero lo que dice Eduardo es que si tú tienes P entonces Q y tienes que Q entonces R, entonces tú puedes concluir que P entonces R. Eh, o sea, esta es una ley de ley de transitividad. Pero no sé si es que la manejen bien, pero bueno. Esa es una ley que, claro, uno si se da cuenta, pues parece que tiene la estructura y dice, ah, no, pues de una, esto es por la ley de transitividad. Sin embargo, están pegados unos cuantificadores a la izquierda. Entonces, bueno, no es inmediato.
O sea, sí es inmediato, pero no es inmediato. Simplemente decirle por la ley de transitividad. Así que vamos a hacerlo de dos maneras. Primero, como, como argumento, y la otra simplemente con esta ley de transitividad. Vamos a ver cómo queda. Y bueno, ahí escogen la que más les guste. Entonces, queremos probar esto. Y si queremos probar esta proposición, ¿verdad? Porque tengo, a la izquierda tengo un predicado, ¿no? Porque X es un algo, es un ente, pero al pegarle el cuantificador, ya estoy convirtiendo ese predicado en una proposición que se lee para todo X, etcétera, se cumple eso, ¿no? Entonces, ¿cómo demostramos que eso es cierto? ¿Cómo demostramos que un cuantificador es cierto? Cuantificador universal. Pues tomamos un X cualquiera en el referencial. Ese es el primer paso. Tomamos un elemento aquí cualquiera. eh, Así que lo voy a escribir. Sea X cualquiera. Sea X en el referencial cualquiera. Es decir, no me importa quién sea, simplemente que esté ahí. Entonces tenemos que ver que si X está en A, entonces está en C. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, supongamos que X está en A. Supongamos. O podemos hacer con el lenguaje anterior. Entonces, si X está en A, ¿qué va a pasar? Bueno, si X está en A, ¿en dónde está X? Si X está en A, X está en B. ¿Y esto por qué? Porque, o digámosle pues, A es un conjunto de B. Y ahora, como X está en B, ¿en dónde más está X? X está en C. ¿Y esto por qué? Pues B es un conjunto de C. ¿Y esto qué es lo que hemos probado? Es decir, es decir, A es un conjunto de C. Y ya está. Así lo hubiese hecho yo. Si me lo ponían al frente del ejercicio, lo demostraba así. Entonces pónganle aquí demostración 1, demostración 2. Demostración 2. ¿Alguna pregunta de la primera? Si no, vemos la otra. ¿No hay preguntas? ¿Seguros? ¿O no saben qué preguntar? Entonces, lo segundo, no saben qué preguntar. Entonces, la otra forma es seguir lo que dijo el compañero. Entonces, vamos a escribir así. A es un conjunto de B y B es un conjunto de C. ¿Por, ¿Por qué puso que B es un conjunto de A? Yo no he puesto que B es un conjunto de A. Sí, eso sí. Me confundí. Aquí era C. Ajá, gracias. Sí, 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 gracias, gracias.
¿Ok? Sí, sí, sí. Entonces, ahora sí ya está corregido. No sé si tienen alguna otra duda sobre la primera versión. Ahora demostrarlo por definición. Pero eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hicimos. Pero bueno. Ahora, ¿qué significa que A es su conjunto de B y que B es su conjunto de C? Eso significa que para todo X en el referencial, X está en A, implica que X está en B, y que para todo X en el referencial, si X está en A, perdón, X está en B, entonces X está en C. Dios mío, ya se me acabó la... Más acá. ¿Y esto por qué se da? Voy a tratar de hacer esto más acá para poder irlo más grande. Y para todo X en el referencial, si X está en B, entonces X está en C. Y esto es por definición. Esto es por definición. ¿Ok? Y ahora, tengo para todo, voy a traducirlo por acá. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí tenemos que para todo X, P de X, y para todo X, Q de X. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto de eso? Que podemos unir el cuantificador. Podemos. ¿Por qué? Creo que tengo por aquí unas leyes. O sea, no, claro que podemos, si se cumple para todo esto y se cumple para todo esto, entonces para todo se cumple la conjunción. Y esto significa que para todo elemento en el referencial se cumple que si X está en A, entonces X está en B. Y si X está en B, entonces X está en C. Vamos a ver si tengo aquí por aquí el nombre. Ok, bueno, ya vamos a ver cómo se llama esta propiedad. Pero siguiendo, ahora sí podemos utilizar la ley de la transitividad, que es lo de su momento. Si yo tengo que P, entonces Q, y Q, entonces R, esto nos dice que si X está en A, entonces X está en C. Y aquí no, aquí sí implica, perdón, no se ve. Aquí solamente implica, o sea, la flecha no se va para el otro lado, porque de hecho aquí esto es equivalente y esto es equivalente a lo de acá.
Pero en este paso ya no estamos haciendo una equivalencia, estamos haciendo una implicación por la ley transitiva. Por la ley de transitividad. Y ahora sí, esto es por definición que A es un conjunto de C. Ok, ¿alguna pregunta? Así de fácil. No, más me gusta el anterior. Porque es un método, digamos, más general. Sí, así de fácil. Muy bien. Así que entonces, el siguiente cuento del que vamos a hablar se llama pares ordenados y producto cartesiano, predicados de dos variables y relaciones. Ahora, ¿por qué? ¿A quién le importa esto? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Eh, pues, básicamente, toda esta construcción de la lógica que hemos hecho se debe a que en la vida diaria, digamos, o cuando uno trabaja algo con matemática, necesita hablar de funciones. ¿Y ahora qué es una función? ¿Ok? Entonces, para hablar de qué es una función o que algo esté en función de una cosa o que esto esté en función de tal cosa, necesitamos un poco de lenguaje de lógica de conjuntos, de relaciones de pares ordenados y todo esto, para poder simplemente decir una función es algo que envía esto a otro lado. ¿Ok? Pero se lo trabaja de forma formal porque, bueno, pues a alguien le gustó y pues ahora todos tenemos que sufrir. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿cuál es la idea de una función? Es la misma que un predicado. ¿Ok? Eh, nosotros tenemos un conjunto, vamos a llamarlo un conjunto X, y tenemos un conjunto Y. Entonces, una función, así como un predicado, es una máquina que transforma a una variable, un elemento en el conjunto referencial. Una función toma un elemento, es una máquina que toma un elemento en X y te devuelve un elemento en Y. Entonces, tenemos una maquinita que recibe y no sé, pues nos gusta llamarlo f de función. Entonces, recibe un X en el conjunto X y te devuelve un Y que lo llamamos f de X. Y eso va a vivir en el conjunto Y.
Entonces, por este chiste de la importancia trascendental en todos lados de las funciones, es que tenemos que estudiar lógica, pares ordenados, conjuntos, relaciones, predicados, etc. Es que tenemos que estudiar todo eso para poder hablar con propiedad de qué es una función. Claro, esta es la noción, la idea intuitiva, pero para eso necesitamos trabajar lo siguiente. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente ya no hablemos de función, sino de una relación entre dos conjuntos. Simplemente una relación es algo como esto, digamos, una relación entre dos conjuntos X y Y, relación de X a Y. Ahora, es una maquinita que toma dos elementos, eh, digamos, esto, y ahora recibe, vamos a poner este dibujo. Eh, entonces, no sé, digamos que recibe algo como esto, y aquí digamos que es como los juegos de los niños chiquitos. Entonces, por aquí entra una bolita y pues sí, voy a hacer ese dibujo mejor. Entonces, esto está hecho para que aquí entre el círculo y que por aquí entre un triángulo. Entonces, por aquí entran elementos de X, por acá entran elementos de y entra por aquí, entra por acá, y esta maquinita se llama R, y te devuelve como output, o sea, la salida de esta operación, te dice R de X, Y. Y esto te va a decir verdadero o falso. Es como un predicado. Es como un predicado. Básicamente es un predicado de dos letras, X y Y. Claro, X es su propio referencial, Y tiene su propio referencial, y la relación X y Y simplemente te va a decir verdadero o falso. X está relacionado con Y, sí, no, ok. Entonces te devuelve el referencial X y Y. Claro, pero entonces la idea genial que a alguien se le habrá ocurrido, pues, ok, ¿qué pasa si yo digo que esto, X, Y? O sea, recibe un X, Y, donde X vive en X mayúscula, Y vive en Y mayúscula, y esto lo transformamos o decimos simplemente R de X, Y, la relación X, Y. Entonces, al primer tipo que se le ocurrió eso, pues, bueno, uno de los primeros tipos que se le ocurrió esto, pues se llamó René Descartes. ¿Dónde está el lápiz? Aquí está. René Descartes. Se pronuncia Descartes, pero le decimos Descartes porque son, sí, hablamos español. René Descartes. Y por él es que llamamos Cartes, pienso, entonces existo. Básicamente, ese mismo señor, el que dijo pienso, y el luego del luego es el luego del condicional. Pienso, entonces existo. Él inventó el plano, bueno, fue de los primeros en hablar del el plano, y por eso lo llamamos el plano cartesiano. Cartesiano de René Descartes, y las coordenadas cartesianas, y hizo muchas cosas. En filosofía fue uno de los más importantes pensadores, y como matemático pues desarrolló esto, y fue amigo de Fermat y un poco de locos de la época. Pero bueno, entonces, por este señor es que hablamos del producto cartesiano. El producto cartesiano de dos conjuntos, básicamente lo que hace es, toma elementos, o sea, toma dos conjuntos, o digamos,
sean X y Y conjuntos, el producto cartesiano, oh, tan abajo. El producto cartesiano lo denotamos así. Ponemos los dos conjuntos y ponemos un símbolo, una cruz. El producto cartesiano lo definimos como el conjunto de pares ordenados. El conjunto de pares ordenados, tales que X minúscula vive en X y Y minúscula vive en Y. Ahora, ¿qué significa esto? Pues la definición formal de un par ordenado es una cosa espantosa que no la voy a decir. Pero básicamente lo que nos dice es que el primer elemento, o sea, a X se le llama la primera coordenada. Ordenado. O el primer elemento. El primer elemento del par ordenado, ¿no? A estas cosas lo llamamos, bueno, Y es la segunda en lugar de la primera, porque puse la segunda coordenada. O el segundo elemento del par ordenado. O sea, a todo esto lo llamamos X, Y, lo llamamos par ordenado. ¿Quién es la? ¿Qué? Ah, no. Entendí la referencia. Ok, ¿y qué significa esto? Básicamente, la propiedad de... O sea, lo importante de los pares ordenados es que dos pares ordenados son iguales sí, y solo si las componentes son iguales. O sea, la primera componente en ambos es igual y la segunda componente también es igual. Entonces, esta es la idea, ¿no? O sea, digamos, lo importante de saber. ¿Qué hay que saber sobre el producto cartesiano? Agrupamos todos los elementos con todos los elementos de otro. Y estos pares ordenados son iguales cuando en cada componente son iguales. ¿Ok? Y bueno, ¿por qué nos interesa esto? Porque como les dije, pues tenemos que llegar al concepto de función porque es lo más importante de toda la matemática, es el concepto de una función. Entonces, pues bueno, por eso pasamos por este camino tedioso. Entonces, el primer ejercicio de la tutoría es algo horrible. Me parece horrible, pero es lo que hay. El que nos dan unos conjuntos, ¿ok? Y uno dice, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Ok? Hay que decir si la proposición es verdadera o falsa. Entonces, o sea, no está difícil, pero no me parece que sirva para algo. Así que bueno, pues vamos a ver cómo resolvemos este problema. Entonces, vamos a ver los conjuntos A, B y C antes de leer las proposiciones. El conjunto A es el conjunto formado por 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? C es el conjunto formado por A, B, C, D, las letras minúsculas A, B y C. Pero el conjunto B es un conjunto de ¿qué cosa? De la unión de A por C. No,
No, es un conjunto de ¿qué? ¿Qué elementos viven en B? Pares ordenados, como nos dijo Axel en el chat. ¿Ok? Todos son elementos, perdón, los elementos de B son pares ordenados. ¿Ok? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Así que, ninguno solo habla de A y C. Así que, bueno, me parece que el B es o sea, el más bonito de ver primero. ¿Ok? El B dice, ¿dónde está? B dice 1, B,3 pertenece al producto cartesiano de A con B. ¿Eso es verdadero o es falso? Uno, ¿qué es uno? Verdadero, verdadero. ¿Por qué es verdadero? Cuéntame, a ver, vamos a preguntarle a Pedro, ¿puedes hablar? ¿Qué dijiste que es verdadero, Pedro y yo? Cuéntame, ¿por qué es verdadero? Porque dice que el A por B serían los mismos conjuntos. Entonces, los elementos que están en A sería uno. Entonces, ese uno que está ahí está bien. Y los conjuntos que están en B sería B,3, que ese elemento existe en B. Ok, entonces, básicamente lo que hay que ver es que la primera componente está en ¿dónde? En A, y la segunda componente tiene que estar en B. ¿De acuerdo? Y revisando, uno pertenece a A y B,3 pertenece a B. Entonces, es verdadero, es verdadero, es verdadero, pues 1 pertenece a A y aquí puedo escribirlo así mejor. Pues 1 pertenece a A y B pertenece a 3. Exacto. Bien. Y como Samuel, sí, 1 es verdadero, sí, pero si te das cuenta, estamos trabajando con números, estamos escribiendo números. Entonces no sé si lo dije ayer o antes de ayer, pero me parece estúpido usar unos y ceros para verdaderos y falsos y además usar como números de números. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Yo no hice el libro de... En fin, entonces vamos a ver la A, ¿ok? El A dice B,4, B,3 pertenece a C cruz A, cruz B. Se lee cruz o producto cartesiano, bueno, en fin. Entonces, eso es verdadero, verdadero o falso. Verdadero, verdadero. ¿Por qué? No, alguien más diga verdadero. Ahora, no sé, le voy a preguntar a María José, que respondió el anterior, pero esta no. María José, ¿estás ahí? Sí. Cuéntame, María José, ¿por qué es verdadero? ¿O es falso? Eh, Creo que es falso, ¿Crees que es falso? porque ¿Qué es lo que hay que 4, ver? el paréntesis de la Ujú. izquierda dice B,4 Ok, ¿y y eso dónde tiene que estar? en C. No. Mira, ¿qué es lo que estamos agrupando? Estamos agrupando aquí el producto cartesiano de C cruz A. ¿Esos qué son? Pares ordenados de elementos de C y elementos de A. Y a eso le estamos haciendo el producto cartesiano con B. Entonces, este elemento, ¿dónde lo tengo que ver? Lo tengo que ver en C cruz A. ¿Sí? Entonces es verdadero. Ok. Y B,3 tiene que estar en B. Ok, ahora sí, ¿por qué es verdadero? Porque B,3, eso está en B, eso es claro, y lo vimos anteriormente. ¿Y qué más? B,4 está ¿en dónde?
C por A. ¿Por qué? ¿Por qué B,4 está en C por A? Porque B está en C y 4 pertenece a... Exacto. Porque B está en C, gracias. Gracias. Ariana. Ok, porque B está en C y 4 está en A. Y ya, sí, ya entendimos, entonces las demás tienen que salir de una. Entonces, no voy a escribir, esto es verdadero, verdadero, la B también es verdadero, o verdadera, no sé, la proposición es verdadera. Verdadera. La C, ¿es verdadera o falsa? Falso, falso, falso. La C es falsa. Uno dice que es verdadera. Es falso. ¿Es verdadera o es falsa? A ver, ¿a quién le pregunto? Andrés Espinosa, tú que me escribiste por mensaje directo. ¿Puedes contarnos por qué? Sí, es falso, por lo ¿Por qué? que está diciendo, bueno, que B,3 sí pertenece a B, ¿En pero dónde? ella C,1 Ah, ya. pertenece a B, Ujú. pero 3 no pertenece a A por C. Ajá. O sea, si nos damos cuenta, aquí cuántos elementos tiene este par, no es un par ordenado. Eso que está en C no es un par ordenado, hay tres cosas. Eh, entonces, ajá, hay tres cosas, pero no hemos definido qué es esto. Entonces, simplemente podríamos decir que esto no tiene sentido. O bueno, pues, esto sí está en B, pero estos no están en A y C. Entonces, aquí viene un problema que ya lo voy a tratar de explicar. Vamos a ver el D y el E, y luego nos detenemos en el C. Ok, la D, ¿es verdadero o falso? Verdadero, verdadero, verdadero. Vamos a ver. B,3 está en B, 3,B está en A cruz B, sí, porque está el 3 y está el B, entonces esto es verdadero también. Y la última, falso, falso, falso. Vamos a ver. A,1 está en B, sí, eso es cierto, pero A,1 no está aquí. Entonces simplemente en la E vamos a decir A,1 no pertenece a A por C, porque A minúscula no pertenece a A y el 1 tampoco pertenece a C, pero solamente con que uno de ellos no pertenezca es suficiente para decir que no pertenece a él. Pues A no pertenece a A. O voy a poner 1 no pertenece a C porque sí. Y ahora, con respecto a esto de ternas ordenadas en la C, C,1, 3, C, no pertenece a B cruz, A cruz, C. ¿Por qué? Porque dense cuenta que lo del lado derecho lo que hace es toma pares ordenados de aquí y hace un par ordenado con los elementos de B y con los pares ordenados de A cruz C. No es lo mismo que esto de acá, aunque ¿qué significa esto? ¿Okay? Entonces, esto generaliza el concepto de par ordenado, digamos. Esto lo que me está diciendo es, tomo elementos, voy a escribirlo mejor, ¿cómo lo puedo escribir? Digamos, X, Y y Z. Si tengo estos conjuntos, entonces yo puedo decir X cruz Y cruz Z
podemos decir que esto es el conjunto de las ternas X, Y, Z, tales que X está en X, Y está en Y, Z está en Z, y pues ahora la caracterización o lo que importa de las ternas ordenadas, o pongámosle X1, Y1, Z1, es igual a X2, Y2, Z2, ¿sí? Y solo si X1 es igual a X2, Y1 es igual a Y2, Z1 es igual a Z2. Y bueno, esto sería en el caso de 3, en el caso de infinitos, bueno, no infinitos, bueno, sí se puede, pero no vamos a entrar en ese tema. O sea, tú puedes tener n tuplas o n conjuntos, digamos, conjuntos x1 hasta xn, estos son x mayúsculos. No son números romanos, son x mayúsculos, por si acaso. Digamos, x1, xn, entonces tú puedes definir el producto cartesiano, el producto cartesiano generalizado, pues, procesos son predicados más variables. ¿Okay? Ok, bueno, pues puedes decir esto y simplemente pues haces agrupaciones de elementos A1, A2, AN, donde cada A sub I vive en XI. Para todo I. Y bueno, pues dos tuplas, dos n-tuplas, lo llamamos n-tuplas. N-tuplas. Entonces, dos n-tuplas son iguales. Son iguales. Sí, y solamente sí. Son iguales por componente. Entonces, digámosle, no sé, A sub I igual a B sub I para todo I. En fin. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no es lo mismo hacer A cruz B, producto cartesiano con C, no es lo mismo que, estoy escribiendo, que A producto cartesiano B producto cartesiano con C, y ninguno de estos son iguales al producto de 3, al producto de 3 algo. Y a decir una cosa que no puedo decirlo en la grabación. Ok, entonces entre ellas no son iguales, no se parece al... Mejor no digo nada religioso tampoco. Ok, entonces en general estas cosas no son iguales. Mejor dicho, no son iguales. No son iguales. No son iguales. Así que pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque seguramente, por eso se confundió en el C uno de sus compañeros hace un momento. Porque aquí tengo 3 elementos, o sea, tengo una terna ordenada, y eso no vive en un producto cartesiano, porque en el producto cartesiano tenemos 2 elementos. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, profe, ¿eso no es válido? ¿Qué cosa no es válido? La C. Claro, no, la C es falsa porque tenemos 3 elementos y o sea, tenemos una terna ordenada y eso no pertenece a un producto cartesiano de 2 conjuntos. Porque esto es un conjunto, es otro conjunto, son 2 conjuntos, entonces no puede haber una terna en un producto de 2 conjuntos. Vemos que esa podría ser la justificación. Pues esto
esto tiene 3 elementos. Y los objetos de esto solo tienen 2. Digamos que eso es una de las posibles justificaciones. Ok. Así que vamos a hacer un ejercicio, sí, también sencillo. Porque hay uno que está medio complicado que hay que hacer con... hay que demostrar algo. Entonces, pues no... Ya hemos hemos hecho muchas demostraciones hoy, así que no vamos a hacer inmediatamente esto. En fin, así que... Entonces, vamos a leer la pregunta 3. Nos dice, dados dos conjuntos disjuntos. ¿Qué significa que son disjuntos? Que no se topan. ¿Y cómo podemos escribir eso? ¿Qué significa que no se tocan? Nos Que dice no tienen Samuel, elementos en común. no tienen elementos en común. Nos dice Samuel, nos dice Adriano. ¿Y qué significa eso? Si yo lo quisiera expresar en una fórmula, ¿cómo lo escribo? Que no son conjuntos separados. La definición de conjunto separado es algo muy interesante que no vamos a hablar. Pero hay una definición formal de separado. Tal vez algún día les explico si quieren, aparte de las clases. Pero disjunto no es lo mismo que separado. X. Entonces, si yo quiero escribir con una fórmula que son disjuntos, que no tienen elementos en común, que no se topan, ¿cómo lo puedo escribir? Lo puedo escribir como A intersección B igual a vacío. Eso significa que son disjuntos, no tienen elementos en común. Es decir, que la intersección es vacía. Ok, sigamos leyendo. Dados los conjuntos disjuntos A y B, tenemos dos conjuntos disjuntos. Algunos dicen ajenos, pero bueno. Y además tenemos un conjunto C tal que C es subconjunto de B. ¿Ok? Se sabe lo siguiente. Se sabe que la cardinalidad de A es 4. La cardinalidad de B menos A es 3. Y que la cardinalidad de B menos C es 2. Determine el valor de la cardinalidad del producto cartesiano. Entonces, antes de hablar de la cardinalidad de esto, pues tratemos de ver la cardinalidad de C. ¿Okay? Antes de preguntemos, ¿a qué es igual la cardinalidad de C? ¿A qué es igual eso? A 1. ¿Por qué es igual a 1? 5. Vamos a ver. Ay, no es que sea verdadero. Dios. Se me hierve la sangre cada vez que
Alguien dice, eso es 1 para decir verdadero. En fin. Entonces, vamos a hacer un dibujo. Tenemos el conjunto A. Tenemos el conjunto B. ¿Dónde está el conjunto C? Ah, mejor dicho, ¿por qué los dibujé así? ¿Por qué los dibujé así? Porque son disjuntos. Como dijeron, están separados, no se topan. No se topan, entonces... Ah, bueno, y C es un subconjunto de B, entonces C está aquí, atrapado. Qué feo. Aquí está C. Listo. Entonces, me dicen que la cardinalidad de A es 4. Entonces, voy a poner que aquí hay 4 cosas. ¿Qué más me dicen? Me dicen que la cardinalidad de B menos C es 2. ¿Quién es B menos C? Es esto que voy a pintar aquí de azul, ¿no? Entonces, aquí hay 2. Y ahora, la cardinalidad de B menos A es 3. ¿Qué me queda si a B le quito A? Si a B le quito A, ¿qué me queda? Menos A, me queda B mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se topan. Entonces no le puedo quitar a nadie. ¿Esto qué significa? Que la cardinalidad de B menos A es igual a la cardinalidad de B. ¿Y eso qué significa? Que la cardinalidad de B es 3. Entonces, si B menos C hay 2, entonces ¿cuántos hay en... Por lo tanto, la cardinalidad de C es 1. 1. Iba a poner 2. Gracias por salvarme de equivocarme. Ok, listo, muy bonito. Ya encontramos la cardinalidad de todo el mundo. ¿Y para qué quiero esto? Bueno, porque nos dicen el valor, lo que nos piden en realidad es encontrar la cardinalidad de este producto cartesiano. Encontrar la cardinalidad de eso. Y ahora, ¿a qué es igual la cardinalidad de un producto cartesiano? A la multiplicación de los dos. ¿Alguien sabe qué es lo que voy a decir a continuación? No, nadie es adivino. Nadie sabe qué voy a decir a continuación. No voy a decir la fórmula de la cardinalidad. No, porque ya la dijeron. El compañero dijo, no vi el nombre, perdón, pero dijo que la cardinalidad del producto cartesiano, Luis, hay como 100 Luis en el Zoom. Está Luis Romero, está Luis Suárez, hay otro Luis Suárez, creo. Luis Romero. Ok. Ok, bueno, entonces, ¿por qué? Ok, no, ya, el compañero dijo, la cardinalidad del producto cartesiano es la multiplicación de esto, ¿no? Y claro, tiene sentido, como que en la multiplicación de dos conjuntos es la cardinalidad, te da la multiplicación de las cardinalidades. Ok. Lo que voy a decir a continuación es ¿por qué? ¿Por qué la cardinalidad del producto es el producto de las cardinalidades? Porque son pares ordenados. La respuesta de por qué es un producto cartesiano, pero ¿por qué?
La respuesta es semejante eh, a la de por qué usamos 2 a la n en las tablas de verdad. Y también por qué... ¿Por qué qué? ¿Por qué cuando... ¿Por qué? No sé si estuvieron ustedes ahí también, pero cuando hablé de los helados, ¿no? O sea, si tengo tantos sabores de helado y tantos toppings, entonces ¿cuántas combinaciones posibles existen? Y básicamente sí, es un árbol de probabilidades, básicamente porque será esto por acá. Entonces digamos que si nosotros queremos, digamos que la cardinalidad de X es M y la cardinalidad de Y es N. Entonces, para los pares ordenados de la forma XY, pues yo tengo una, digámosle X1, X2. Hay M elementos en X, entonces tengo M opciones, y por cada uno de ellos, voy a tener N opciones. Va a estar Y1, Y2, hasta Y sub N. Soy sub N. Entonces, para cada numerito tenemos tantas opciones, y esto me da el par ordenado X1, Y1, me da el par ordenado X1, Y2, y así hasta el par ordenado XM, Y sub N. Y entonces, tengo aquí M opciones, tengo aquí M opciones, y por cada opción tengo N, entonces es la multiplicación. Entonces, la cardinalidad de X plus Y es igual a N de X por N de Y, la cardinalidad de Y. El ejemplo que había dicho, ¿no? O sea, digamos que si X son los sabores de helado, digamos vainilla, chocolate y frutilla o fresa. Y tienes que, puedes ponerle, yo qué sé, Oreo, puedes ponerle Nutella, puedes ponerle, yo qué sé, maní, no sé si eres loco, puedes ponerle maní. Entonces, ¿cuántas opciones hay? Y ¿cuántas opciones hay? ¿Cuántas opciones distintas de helado puedes tener? No sé, pongámosle otra más. Digamos que puedes ponerle manjar. Manjar. Como topping. Entonces, bueno, ¿cuántas opciones hay? Es el producto cartesiano y es el producto de las cardinalidades, que sería 4 por 3, 2. Fresa con maní, qué rico, ¿qué? El man de los fetiches raros. De los gustos raros, perdón. En fin, ¿quién soy yo para juzgar? Entonces sí, pues, entonces básicamente la cardinalidad de A, producto cartesiano C, es el producto de las cardinalidades. Y como ya calculamos esto, pues esto es 4 por 1 y es 4. Y ya está. Ahí se terminó el problema, el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, clarísimo entonces. Pero, oh, ya se nos acaba el tiempo. Rápidamente. No, rápidamente no. Eh, mm, ok, me va a saltar la demostración. Y vamos a ver este de aquí, el 5. Eso nos va el tiempo. Nos dicen, dados los referenciales,
¿Ok? Aquí ya tenemos un ejemplo de un predicado de dos variables, que es lo que les había comentado hace un momento. Nos dice determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces, en X va de -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Y el referencial en Y, es decir, Y va a tomar valores de -2, -1, 0, 1 y 2. O sea, son casi el mismo conjunto. El de Fx simplemente tiene el 3 y el resto no. Y nuestro predicado es X es menor o igual que Y. Entonces lo podríamos escribir en símbolos. El predicado de X, Y es X menor o igual que Y. Listo, entonces, dígame, la primera proposición es verdadera o falsa. Ah, claro, y bueno, aquí, bueno, hay la explicación, no, si le pegamos un predicado de varias variables, le pegamos un cuantificador, sigue siendo un predicado, pero, por ejemplo, cuando yo le pongo existe un Y, tal que P de X, Y, eso se convierte en un predicado, pero ahora, ¿quién es la variable que está suelta, digamos, en este caso? ¿Ok? Porque P tiene dos variables que le llaman libres o sueltas, tiene X y Y. Entonces, si yo le pongo al lado del predicado el cuantificador existencial para una variable Y, esto ahora se convierte en un predicado, no se puede llamarlo R, un predicado de X, porque X es el que puede cambiar aquí. ¿Ok? Sin embargo, si yo le pego ahora a esto, le pego un cuantificador con X, para todo X existe un Y, ahora ya no hay variables sueltas, porque todas están sujetas a estos cuantificadores. Volviendo acá, entonces nos dice que es falso. ¿Por qué? Para todo X existe un Y, tal que X es menor o igual que Y. ¿Ok? Para todo X, ¿qué quiere decir para todo X? Significa que si yo tomo cualquier elemento de aquí, va a existir un elemento, acá que cumpla que X menor o igual que Y. Para todo va a existir. Ok, ¿por qué es falso? Si es falso hay que dar un ejemplo. Ok, pues 3 está en el referencial de X y... Ajá, entonces, ¿qué significa que no se cumpla esta condición compuesta, ¿no? De, de, de cuantificadores. ¿Cuál es la negación de esto? ¿A qué es igual la negación de esto? Primero, para negar un cuantificador universal, sí, eso es, ese digamos que es el truco, pero básicamente, cuando niego el cuantificador universal, se cambia a un existencial y ahora niego lo de adentro. Ajá, pero ahora como estoy negando un cuantificador existencial, ya, entonces se cambia el existencial por un universal y niego P de X, Y. Entonces, si yo digo que esto es falso, significa que esto es verdadero. Ok, ¿y cuándo esto es verdadero? Ah, pues 3 está aquí y 3 es mayor que todo Y para cualquier Y. Para cualquier Y en el referencial de Y. Y ahora, ¿por qué pongo mayor? Porque dense cuenta que el predicado es menor o igual. Recuerden que la negación
de menor o igual es mayor, mayor estricto. Porque primero tiene que ser mayor y no puede ser igual. Okay, recordando lo que he mencionado los otros días, ¿no? Vamos a ver. Y entonces la segunda proposición, B, ¿es verdadero o falso? Uno. Es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Se cumplen todas las Y para al menos un X. ¿Por qué? Pues todas las Y son menores o igual que X para todas las X. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si digo existe, tengo que mostrar uno que cumpla la propiedad. ¿Y cuál X es menor que todos los Y? ¿Cuál X es menor que todos los Y? ¿Menor o igual que todos los Y? El menos 2, ¿verdad? El más chiquito es menos 2 y él es menor que todos. Exacto. Ok. Ya que, tomando X igual a menos 2 para cualquier Y, en el referencial de Y, X es menor o igual que Y. Muy bien. Siguiente. Ajá, se dan cuenta que aquí ya no pongo X, sino que reemplacé X por 3. Y me está diciendo, ¿existe un Y tal que 3 es menor o igual que Y? Eso ya comentamos en la primera, que eso es falso. Entonces vamos a poner verdadero, verdadero, esto es falso. Para todo Y, menos 2 es menor o igual que Y. Eso es cierto porque ya lo discutimos en la anterior también. Y para todo Y, no es cierto P de Y como Y. La primera era falsa también. ¿Qué? Ah, sí, tienes razón, es falso. Eso no puede ser posible, no. No puede ser posible ¿por qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué significa la negación de P de coma Y? Significa que Y es mayor que Y. O sea, si traducimos esto es para todo Y es mayor que Y. Eso es imposible. Porque no puedes tener que un número sea mayor que el mismo número, porque son iguales. O sea, el 2 no es mayor que 2, 0 no es mayor que 0, menos 1 no es mayor que menos 1. ¿Verdad? Entonces esto también es falso. ¿Alguna pregunta? O sea, estoy haciendo un poquito rápido, corriendo casi, porque ya, pues, ya estamos en el tiempo, pero igual vamos a estar un ratito más. Repito la última, ok. La E dice, para todo Y no es cierto P de Y, Y. Para esto es lo mismo que decir que para todo Y no es cierto. ¿Quién es P de Y? P de Y, Y es Y menor o igual que Y. Y la negación de un menor o igual se convierte en un Y mayor que Y. Ok, pero esto es imposible. No es imposible porque, bueno, o sea, si yo digo que es falso, pues note que tomando Y igual a, yo qué sé, menos 1, no es mayor, es falso, esto es falso. Esto, ¿cómo le digo? No es cierto que
No es cierto que menos 1 sea mayor que menos 1. ¿Ok? Y si no tuviera la negación, ¿sería falso? No, sería verdadero. ¿Por qué? Para todo y, P de y, y. Eso es verdadero, porque para cualquier número, menor o igual, son iguales, entonces sí, es verdadero. Todo número es igual a sí mismo. Si es igual, en particular es menor o igual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si x es igual a x, x es menor o igual que x. Demostración. Aquí tengo un nuevecito. Demostración, porque si x es igual a x, entonces x es igual a x y, perdón, o x es menor que x por la ley de adición. Y esto está diciendo que x es menor o igual que x. Por definición. Y ya está. Esto es por la ley de adición. Por si no estaban convencidos de que todo número es menor o igual a sí mismo, pues esa es la demostración. Listo. Entonces hay un ejercicio bonito en la pregunta 6, pero lo voy a hacer distinto. O sea, voy a hacer uno distinto. Voy a dar uno parecido. Que sea el referencial de epsilon igual a los reales positivos y el referencial de delta a los reales positivos. Y digamos que este es el ejercicio 6 de la tutoría 7. ¿Tutoría? Tutoría 6. Entonces, escriba la negación. La negación de lo siguiente. Para todo epsilon existe un delta tal que el valor absoluto de x menor que x0 es menor que delta, entonces f de x menos f de x0 es menor que epsilon. ¿Cuál es la negación de esa proposición? ¿Con qué se comen esos símbolos? No son más que letras cualquiera. Epsilon es un real, es un número, mejor dicho, es la letra griega, una letra griega, que es la E de los griegos. Literalmente, epsilon significa la E corta. Y delta es la letra griega. Ok, mejor en lugar de escribir griego voy a poner el nombre. El nombre es epsilon y el de aquí es delta. Y el delta es la A, B, C, alfa, beta, gamma, delta. Es la cuarta letra, epsilon es la quinta. Y delta sirve como la D. Es nuestra D. Es la delta minúscula, es la D que heredamos de los griegos. Entonces, simplemente, en lugar de poner X, Y o cualquier cosa, simplemente he dicho, bueno, mira, ok, vamos a poner algo más aquí. Vamos a poner para todo X y para todo X0. Alfa chiquito, ¿qué? Y X0 y X simplemente son el referencial
x0 es igual al referencial de x y este es igual a los reales. Esto de aquí en realidad tiene un nombre bonito, se llama la definición de la continuidad de una función que no sé, no creo que tengamos que ver eso, pero si tenemos que ver, pues ahí veremos. Simplemente nos dicen, niega eso. Hay que negar eso. Entonces, ¿cómo alguien está hablando? Me parece que alguien encendió el micrófono, pero no escucho nada. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos la negación? Entonces, como dijeron hace un momento, la negación, se ponga aquí, solución, o respuesta, más así es la palabra. Respuesta, cambio los cuantificadores. Si es un para todo, cambio por un existencial. Si es un existencial, cambio un para todo. Y niego el predicado. Entonces, todo esto de aquí es el predicado. Entonces, este para todo x0 se convierte en un existe un x0. Este para todo epsilon se convierte en un existe un epsilon. Este para todo, perdón, existe un delta se convierte en un para todo delta. Y este para todo x se convierte en un existe un x. Ok. Esa es la parte fácil. Ahora, la parte complicada es hacer la negación de ese predicado. Entonces, ¿cómo niego un condicional? ¿Cómo? Primero, la ley de implicación no es necesario, porque ya vimos el otro día. Bueno, pues lo vamos a escribir todo desde cero. La negación de P entonces Q es no P o Q. Eso es por la ley de implicación. Y esto es equivalente a P y no Q. Entonces, simplemente tomamos esto. Se convierte en el antecedente, conjunción, la negación del consecuente. Entonces, vamos a tener el antecedente es este. Y el consecuente negado, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la negación de esto? Simplemente tenemos una expresión, valor absoluto de esto es menor que epsilon. Entonces, ¿cuál es la negación de menor? De que esto es menor que esto. ¿Cuál es la negación? Mayor o igual. Mayor o igual. F de x menos f de x0 es mayor o igual que epsilon. Entonces, así estaría negada la proposición. ¿Y esto qué es? Bueno, como les mencioné, esta es la definición de continuidad, pero es más bonito de interpretarlo geométricamente, pero ahora demostrar qué cosa. Demostrar que la función es continua. En fin, como ya no hay tiempo y ya todos fueron a dormir, pues nos quedaremos aquí. Mañana tal vez seguiremos con unos cuantos de estos y revisaremos también la tutoría 7, que empieza a hablar de funciones y todo lo demás. Así que, ¿alguna pregunta? No hay preguntas, cada día más claro. Los fines de semana hay tutoría, si quieren, pero hablamos de matemática abstracta. ¿Qué? Más abstracto todavía. Posible, sí, sí es posible.
Ya veré, porque también, aunque no parezca, tengo cosas que hacer.